¿Alguna vez has sentido que el mundo se te viene encima? Que las preocupaciones te aplastan y la ansiedad te roba el sueño noche tras noche. Que a pesar de todos tus esfuerzos, la paz parece un tesoro inalcanzable, siempre justo fuera de tu alcance. Si es así, este mensaje podría ser el más importante que escuches hoy. Hoy, aquí en Red de Fe, vamos a descubrir juntos el poder extraordinario de 5 versículos bíblicos que han cambiado la vida de millones de personas en sus momentos más oscuros. No hablamos de soluciones temporales o consuelos pasajeros. Hablamos de palabras con el poder de sostener el alma humana en medio de las tormentas más violentas que la vida puede desatar. Este no es un mensaje más. Es un salvavidas para tu alma en un mundo que se ahoga en preocupaciones. Es un faro de luz en la oscuridad más profunda. Es esperanza cuando la esperanza parece un lujo que ya no puedes permitirte. El mundo actual está experimentando una crisis sin precedentes. Los expertos confirman lo que ya sentimos en nuestros huesos. Vivimos en la era de la ansiedad. Los trastornos mentales se han disparado a niveles nunca vistos. La Organización Mundial de la Salud reporta que la depresión afecta a más de 264 millones de personas globalmente, convirtiendo esta condición en la principal causa de discapacidad mundial. El suicidio, la depresión y el pánico tocan a millones de personas cada día. Las salas de emergencia están llenas de personas con ataques de pánico que juran estar sufriendo un infarto. Niños de apenas 8 años son diagnosticados con trastornos de ansiedad severos. Ejecutivos de alto nivel colapsan bajo la presión. Madres y padres se sienten abrumados por las exigencias aparentemente imposibles de la vida moderna. Y mientras la ciencia busca respuestas en pastillas y terapias, soluciones que ciertamente tienen su lugar, muchos descubren que las palabras más poderosas para sanar el alma han estado disponibles durante miles de años, preservadas a través de guerras, plagas, hambrunas y toda clase de calamidades humanas. Piénsalo por un momento. Estas palabras han consolado a personas durante hambrunas devastadoras, cuando padres veían a sus hijos desvanecerse por falta de alimento. Han sostenido a creyentes durante las persecuciones más brutales, cuando enfrentaban torturas inimaginables por su fe. Han sido susurradas en trincheras de guerra, en campos de concentración, en salas de hospitales donde médicos daban diagnósticos terminales. Han acompañado a madres que enterraban a sus hijos, a esposos que despedían a sus esposas, a familias que lo perdían todo en desastres naturales. Y hoy, esas mismas palabras pueden transformar tu realidad. No te prometo soluciones mágicas. No te diré que tus problemas desaparecerán al instante. No te venderé una versión superficial de la fe que colapsa ante el primer viento fuerte. Te ofrezco algo mucho más valioso. Un ancla inquebrantable cuando las tormentas de la vida amenazan con destruirlo todo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir podría ser exactamente lo que has estado buscando. Si sientes que este mensaje podría ayudar a alguien más, compártelo. No exagero al decir que podría literalmente salvar una vida. En un mundo donde el aislamiento y la desesperanza llevan a tantos a decisiones irreversibles, estas palabras de esperanza pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 7 palabras simples del Salmo 23. 1.
7 palabras que han sostenido a millones en sus momentos más desesperados. 7 palabras que podrían cambiar completamente tu perspectiva hoy. Observa la certeza absoluta de esta declaración. No dice, tal vez nada me faltará, o espero que nada me falte, o si tengo suerte, nada me faltará. Es una declaración contundente, inequívoca y absoluta. Nada me faltará. Para comprender verdaderamente el poder de este versículo, necesitamos entender lo que significa ser un pastor en tiempos bíblicos. No era simplemente un trabajo, era una forma de vida que requería dedicación total, valentía incuestionable y un profundo compromiso con el bienestar de criaturas completamente dependientes. ¿Sabes lo que hacen los pastores? No solo alimentan a sus ovejas, aunque ciertamente las llevan a pastos verdes y aguas tranquilas. Los pastores protegen a sus ovejas de depredadores, arriesgando sus propias vidas contra lobos, leones y osos. Los pastores rescatan a las ovejas cuando caen en precipicios, descendiendo por terrenos peligrosos para salvar a una sola oveja extraviada. Los pastores buscan incansablemente cuando una oveja se pierde, recorriendo kilómetros y arriesgándose a peligros para encontrarla. Los pastores cargan a las ovejas en sus hombros cuando están heridas, llevando literalmente su peso. Los pastores conocen a cada oveja por nombre, reconociendo sus peculiaridades individuales, sus fortalezas y debilidades. Ahora, imagina por un momento lo que significa tener al Creador del universo cuidándote así. No un Dios distante e indiferente que puso el mundo en movimiento y luego se desentendió. No una fuerza impersonal o energía cósmica, sino un pastor íntimo y presente que conoce exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo proporcionarlo. Cuando ese diagnóstico médico te deja sin aliento y el miedo paraliza tu corazón, el Señor es tu pastor. Cuando las deudas se acumulan y no ves salida. Cuando cada sobre que llega es otra factura que no puedes pagar. El Señor es tu pastor. Cuando la soledad se siente como un abismo sin fondo. Cuando las noches son largas y el silencio ensordecedor. El Señor es tu pastor. Cuando no sabes qué decisión tomar. Cuando los caminos se bifurcan y temes elegir incorrectamente. El Señor es tu pastor. Cuando tus hijos se alejan de todo lo que les enseñaste. Cuando ves cómo toman decisiones destructivas y no puedes detenerlos. El Señor es tu pastor. Cuando tu matrimonio se desmorona y el amor que una vez parecía inquebrantable, ahora yace en ruinas. El Señor es tu pastor. Una joven madre perdió a su esposo en un accidente inesperado de tráfico. Un momento, estaban planeando sus vacaciones familiares. Al siguiente, estaba identificando su cuerpo en la morgue. Quedó sola con 3 niños pequeños, una hipoteca imposible de pagar y montañas de deudas médicas. Su futuro, que una vez rebosaba de planes y sueños compartidos, ahora parecía un desierto desolado. En medio de su dolor desgarrador, cuando las condolencias dejaron de llegar y la realidad de su nueva normalidad comenzó a asentarse, estas palabras se volvieron su único sostén. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Las repetía mientras preparaba el desayuno para niños que preguntaban ¿cuándo volvería papá? Las murmuraba mientras revisaba facturas que no tenía forma de pagar. Las sollozaba en la almohada cuando nadie más podía verla quebrarse. No fue una transformación instantánea. No hubo un milagro inmediato que eliminara todos sus problemas. Hubo noches de llanto inconsolable, días de lucha extenuante, momentos de duda abrumadora, donde se preguntaba si Dios realmente estaba allí. Pero hoy, 5 años después, ella mira atrás y ve cómo cada necesidad esencial fue cubierta. No de la forma que esperaba, no sin dolor, no sin sacrificio,
pero nunca estuvo sola y nunca le faltó lo verdaderamente importante. A través de una comunidad de fe que se unió para apoyarla, a través de oportunidades laborales inesperadas, a través de personas que aparecieron en los momentos precisos con exactamente lo que necesitaba, a través de la fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. El Señor, su pastor, proveyó. ¿Estás luchando por tu cuenta? ¿Cargando pesos que nunca fueron diseñados para que los lleves solo? ¿Intentando ser tu propio pastor, tu propio protector, tu propio proveedor y encontrando que la carga es simplemente demasiado pesada? Este versículo es para ti. No es una fórmula mágica, es una invitación a una relación con el Dios que se presenta a sí mismo como tu pastor personal. Haz tuya esta promesa hoy mismo, no como un amuleto de buena suerte, sino como una realidad transformadora. El Señor es mi pastor, no un concepto teológico abstracto, sino una presencia íntima y personal en mi vida. Y porque Él es mi pastor, puedo enfrentar el mañana con la certeza de que mis necesidades más profundas serán satisfechas. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras de Jesús en Juan 14:27 son revolucionarias en un mundo obsesionado con soluciones temporales y satisfacciones superficiales. Las pronunció en su última noche con sus discípulos, sabiendo que en cuestión de horas enfrentaría la tortura, el abandono y la muerte. No eran palabras teóricas o idealistas. Eran un testamento de una paz que sobrevive a las circunstancias más devastadoras. Detente un momento y piensa, ¿qué te ofrece el mundo como paz? El mundo dice, tendrás paz cuando tengas suficiente dinero en el banco y tus preocupaciones financieras desaparezcan. El mundo dice, tendrás paz cuando logres el cuerpo perfecto, cuando cumplas con los estándares imposibles de belleza que te imponen. El mundo dice, tendrás paz cuando todos te admiren, cuando tus redes sociales exploten con likes y tu validación esté asegurada. El mundo dice, tendrás paz cuando tus problemas desaparezcan, cuando la vida sea fácil y cómoda. El mundo dice, tendrás paz cuando encuentres a la pareja perfecta que complete tu vida y llene todos tus vacíos. El mundo dice, tendrás paz cuando finalmente alcances ese puesto, esa promoción, ese nivel de éxito profesional. ¿Y cómo funciona eso? Veamos la evidencia. Millones de personas ricas, famosas y aparentemente exitosas viven atormentadas por la ansiedad, adicciones, relaciones rotas y vacío interior. Celebridades que lo tienen todo según los estándares mundanos acaban con sus vidas. Ejecutivos de alto nivel sufren ataques de pánico en sus oficinas privadas. Influencers con millones de seguidores confiesan su soledad y depresión. Porque esa paz que ofrece el mundo es una ilusión, un espejismo que se desvanece apenas lo tocas. Es condicional, temporal y terriblemente frágil. Hoy la tienes. Mañana se esfuma cuando las circunstancias cambian, cuando el cuerpo envejece, cuando la economía colapsa, cuando la relación termina, cuando la salud falla. Jesús ofrece una paz radicalmente diferente. Una paz que no depende de tus circunstancias externas. Una paz que puede existir y florecer en medio del caos. Una paz que permanece cuando todo lo demás se derrumba a tu alrededor. Una paz que no requiere condiciones perfectas para manifestarse. ¿Parece imposible? ¿Demasiado bueno para ser verdad? La historia está llena de testimonios que lo confirman. Mira a los mártires a lo largo de los siglos que fueron a la muerte cantando himnos.
con una serenidad que desconcertaba a sus verdugos. Mira a Corrie ten Boom y su hermana Betsy, quienes, en medio de la inmundicia y horror de los campos de concentración nazis, experimentaban momentos de alegría y paz sobrenaturales. Mira a los creyentes modernos en países donde son brutalmente perseguidos, que testifican de una paz interior que desafía toda lógica humana. Cuando Jesús dice, "No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo", no está sugiriendo que neguemos la realidad o que pretendamos que nuestros problemas no existen. No está promoviendo una espiritualidad tóxica que invalida emociones humanas normales como el dolor, la tristeza o la preocupación. Está ofreciendo una fuerza sobrenatural para enfrentar esas realidades sin ser destruidos por ellas. Una paz que, como dice Pablo más tarde, sobrepasa todo entendimiento, precisamente porque no tiene sentido según la lógica convencional. Un ejecutivo de alto nivel lo tenía todo según los estándares mundanos. La mansión en el barrio exclusivo, los coches lujosos en el garaje, las vacaciones en destinos que la mayoría solo ve en revistas. Su cuenta bancaria estaba llena, su posición social asegurada, su apariencia externa impecable, pero cada noche necesitaba pastillas para dormir. Cada mañana dependía de estimulantes para funcionar. Su presión arterial estaba por las nubes. Su médico le advertía sobre un inminente colapso. Sus relaciones familiares se desmoronaban. Apenas conocía a sus propios hijos. Los ataques de pánico lo asaltaban en los momentos más inesperados. Lo tenía todo y no tenía nada. Por casualidad, o quizás no fue casualidad en absoluto, asistió a un servicio religioso donde escuchó estas palabras de Jesús: "Mi paz os doy, no como el mundo la da". Algo se quebró dentro de él. Toda su vida había perseguido la paz, exactamente como el mundo la prometía, y esa promesa resultó ser una mentira colosal. Comenzó una búsqueda espiritual sincera. No fue instantáneo, no fue sin lucha, pero gradualmente experimentó una transformación interior. No abandonó su trabajo ni regaló todas sus posesiones en un arrebato de espiritualidad mal entendida. Pero por primera vez experimentó una tranquilidad interior que ningún logro ni posesión le había dado jamás. Sus prioridades se reordenaron. Sus relaciones comenzaron a sanar. Su perspectiva cambió completamente. La diferencia, explicaría años después, es que antes mi paz dependía de factores externos que no podía controlar. Ahora, mi paz fluye desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Esta paz está disponible para ti ahora mismo. No cuando tus problemas se resuelvan, no cuando tu situación mejore, no cuando la pandemia termine, o la economía se recupere, o el diagnóstico cambie. Ahora, en medio de tu tormenta, en el centro mismo de tu caos, ¿la aceptarás? Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo y suscríbete a Red de Fe. Queremos que más personas descubran estas verdades transformadoras en un mundo desesperado por encontrar paz genuina. Un simple clic tuyo podría llevar este mensaje de esperanza a alguien que está al borde del abismo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Este versículo de Jeremías 29:11 es uno de los más citados, tatuados, enmarcados y compartidos de toda la Biblia. Y por buena razón, contiene una promesa tan poderosa que puede sostenerte cuando todo lo demás falla. Pero lo que muchos ignoran es el contexto devastador en que fue escrito, un contexto que multiplica exponencialmente su impacto. El pueblo de Israel
estaba viviendo el peor momento de su historia colectiva. El exilio babilónico no era simplemente un desplazamiento geográfico, era una catástrofe total. Habían perdido su tierra, el terreno sagrado que Dios mismo les había prometido. Habían perdido su templo, el centro de su identidad religiosa y cultural. Habían perdido su independencia nacional, ahora esclavizados por una potencia extranjera. Muchos habían visto a sus seres queridos masacrados frente a sus ojos durante la invasión. Familias enteras habían sido separadas, sin saber si volverían a verse. Toda su forma de vida, sus tradiciones, su identidad como pueblo, todo estaba en ruinas. Para entender la magnitud de esta tragedia, en términos contemporáneos, imagina una combinación de genocidio, limpieza étnica, destrucción total de lugares sagrados, esclavitud masiva y erradicación cultural. Era un desastre apocalíptico para ellos. Muchos cuestionaban si Dios los había abandonado por completo, si las promesas divinas habían caducado, si había algún futuro posible para ellos como pueblo. Es en ese momento, en el punto más oscuro de su historia, cuando Dios habla a través del profeta Jeremías y dice: «Yo sé los planes que tengo para vosotros». Permíteme enfatizar la importancia de esto. No fue durante un periodo de prosperidad y bendición, cuando todo iba bien. Fue cuando todo parecía irremediablemente perdido, cuando el futuro parecía no existir, cuando la esperanza se había desvanecido, cuando la promesa parecía una burla cruel frente a la realidad aplastante. ¿Te encuentras en tu propio exilio hoy? Has perdido tu trabajo después de décadas de servicio leal. Tu salud se ha deteriorado hasta el punto de que actividades que antes dabas por sentadas, ahora son imposibles. Tu matrimonio, en el que invertiste décadas de tu vida, ha terminado dejándote solo y desorientado. ¿Tu reputación ha sido destruida por mentiras o por errores que cometiste? Tus sueños, cuidadosamente cultivados durante años, se han hecho añicos frente a tus ojos. Este versículo es para ti. Y lo más poderoso de él no es la promesa general de bienestar. Es esa pequeña frase al principio: «Yo sé». Cuando tú no puedes ver más allá de tu dolor actual, cuando el futuro es una niebla impenetrable, cuando cada camino parece bloqueado, cuando las opciones parecen agotadas, Dios dice: «Yo sé, aunque tú no puedas ver. Yo tengo el mapa completo, aunque tú solo puedas ver un fragmento pequeño y desolador. Yo veo desde la cima de la montaña, mientras tú estás atrapado en el valle de sombra. Yo sostengo tu futuro, aunque tu presente esté en ruinas». Un joven de 19 años, atleta prometedor con becas universitarias y sueños olímpicos, quedó paralizado de cuello para abajo en un accidente de buceo. En un instante, todos sus planes quedaron destruidos. Su identidad como deportista, eliminada. Su independencia, aniquilada. Ahora, estaba confinado a una silla de ruedas, dependiente de otros para las necesidades más básicas: comer, bañarse, vestirse. La depresión, la amargura y la desesperación lo consumían. ¿Por qué, Dios? ¿Cómo pudiste permitir esto? ¿Qué clase de plan incluye destruir todo lo que soy? Las preguntas lo atormentaban día y noche. Contempló el suicidio múltiples veces, sintiendo que su vida ya no tenía propósito ni valor. En su punto más oscuro, durante una noche de lágrimas amargas, estas palabras de Jeremías llegaron a su mente. «Yo sé los planes que tengo para ti», declara el Señor. «Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza». Parecía una cruel ironía. Planes de bienestar. ¿Qué parte de la parálisis permanente era bienestar? Un futuro y una esperanza. ¿Qué futuro? ¿Qué esperanza? Pero algo en esas palabras se negaba a dejarlo.
Yo sé los planes. ¿Y si era cierto? ¿Y si había algo más allá de esta catástrofe que él simplemente no podía ver desde su perspectiva limitada? Poco a poco, comenzó a aferrarse a esta promesa, no como una fórmula mágica que revertiría su parálisis, sino como un ancla para su alma en medio de la tormenta. Comenzó a preguntarse, si mi futuro no incluye los Juegos Olímpicos, ¿qué podría incluir? Si no puedo usar mis piernas, ¿qué puedo usar? El camino fue largo y doloroso. Hubo retrocesos, momentos de desesperación, días en que la promesa parecía vacía, pero persistió. Hoy, 15 años después, dirige una fundación que ha transformado las vidas de cientos de personas con discapacidades. Ha descubierto dones que nunca habría desarrollado en su vida anterior. Una capacidad extraordinaria para conectar con personas en crisis. Una elocuencia que inspira a audiencias enteras. Una perspectiva única sobre el valor de la vida, más allá de las capacidades físicas. El propósito que encontró en su dolor sobrepasa cualquier cosa que hubiera imaginado en su vida anterior. Mi lesión medular fue la peor cosa que me pasó, reflexiona ahora. Y paradójicamente, también la mejor. No porque la parálisis en sí sea buena, sino porque el plan de Dios era suficientemente grande para incorporar incluso esta tragedia y transformarla en algo con propósito eterno. Planes de bienestar y no de calamidad. No significa que no experimentarás calamidades. Significa que incluso las calamidades pueden ser transformadas en parte de un plan mayor para tu bien y el bien de otros. La promesa no es una vida sin sufrimiento. Es un propósito que trasciende el sufrimiento. Un futuro y una esperanza, no siempre el futuro que imaginabas o planificabas. A veces es un futuro que nunca hubieras soñado posible, con un impacto que trasciende lo que habrías logrado en tu camino original. Este versículo no es un amuleto mágico que puedes agitar para que los problemas desaparezcan. Es una promesa que requiere fe activa, a veces momento a momento. Una fe que se aferra a la esperanza cuando toda esperanza parece perdida. Una fe que confía en que el autor de la historia puede escribir giros argumentales sorprendentes a partir de nuestras peores tragedias. ¿Te atreverás a creerlo para tu situación hoy? No como una negación de tu dolor presente, sino como una afirmación de que tu historia no termina con este capítulo oscuro. El Dios que promete un futuro y una esperanza es el mismo Dios que transformó una brutal crucifixión en el evento más redentor de la historia humana. Podrá también redimir tu historia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En un mundo que no para nunca, que valora la productividad por encima del ser, que confunde el movimiento constante con el progreso y el ruido incesante con la relevancia, este versículo del Salmo 46, 10 es casi escandaloso, es contracultural, es revolucionario. Estamos programados para la acción constante, para la productividad incesante, para el ruido perpetuo. Nuestra valía parece estar determinada por cuánto producimos, cuánto logramos, cuán ocupadas están nuestras agendas. Nuestros teléfonos nos bombardean con notificaciones cada pocos minutos, interrumpiendo cualquier momento de potencial quietud. Nuestras mentes saltan de preocupación en preocupación, de pensamiento en pensamiento, en un frenesí incesante que llamamos normalidad. Nuestros cuerpos están agotados, pero seguimos empujándolos más allá de sus límites, recurriendo a cafeína, azúcar y pura adrenalina para mantenernos en movimiento. Nuestra sociedad idolatra el movimiento y desprecia la quietud. Estar quieto se considera pereza, improductividad, incluso fracaso.
Estar quieto se siente incómodo, como si estuviéramos desperdiciando tiempo precioso. Estar quieto nos aterra porque nos obliga a enfrentar lo que hemos estado evitando con nuestra actividad frenética, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras preguntas más profundas. Y sin embargo, aquí está esta invitación radical. Estad quietos. No es una sugerencia, no es un consejo opcional para cuando tengas tiempo libre. Es un imperativo, como si Dios mismo estuviera diciendo: detente, respira, escucha. Estás perdiendo lo esencial en tu frenesí de actividad. La ciencia moderna apenas está empezando a entender lo que las Escrituras han enseñado durante milenios. La quietud es esencial para nuestra salud mental, emocional y espiritual. Los estudios neurocientíficos muestran que nuestros cerebros necesitan periodos de descanso para procesar información, formar conexiones significativas y funcionar óptimamente. Los psicólogos identifican la constante estimulación de nuestros cerebros como una causa principal de epidemias de ansiedad, depresión y agotamiento. Y la segunda parte del versículo revela el propósito de esta quietud: y conoced que yo soy Dios. Observa con atención. No dice aprended sobre Dios, o estudiad acerca de Dios, o pensad teológicamente sobre Dios. Dice conoced. En el hebreo original, el verbo implica conocimiento experimental, íntimo, relacional. Es una invitación a la experiencia directa, a sentir la presencia divina, a recordar quién está realmente en control cuando todo parece fuera de control. Muchas personas conocen datos sobre Dios. Pueden citar versículos, explicar doctrinas, ganar debates teológicos, pero eso no es lo mismo que conocer a Dios. Y ese conocimiento experiencial, esa relación vivida, a menudo florece precisamente en los momentos de quietud intencional. Un director ejecutivo de una gran corporación tecnológica estaba al borde del colapso. Dirigía un equipo de cientos de personas, manejaba presupuestos de millones de dólares y su teléfono nunca dejaba de sonar. Trabajaba 80 horas a la semana, apenas veía a su familia y su salud se estaba deteriorando rápidamente. Los médicos le habían advertido sobre un inminente ataque cardíaco si no cambiaba su estilo de vida. Un día, este versículo captó su atención como nunca antes. Decidió hacer algo radical, algo que iba en contra de todo lo que su cultura corporativa valoraba. Cada día, durante 20 minutos, se sentaba en silencio total, sin teléfono, sin correos electrónicos, sin listas de tareas, sin planificación estratégica, solo quietud. Los primeros días fueron una tortura. Su mente gritaba con todas las cosas que debería estar haciendo. La culpabilidad lo acosaba por perder el tiempo. La ansiedad sobre problemas sin resolver parecía intensificarse en el silencio, pero perseveró. Y gradualmente, algo comenzó a cambiar. Comenzó a notar patrones en sus pensamientos que nunca había percibido en el ruido constante. Empezó a ver sus problemas desde una perspectiva diferente, menos reactiva y más reflexiva. Las decisiones que parecían imposiblemente complejas comenzaron a aclararse. La paz que había buscado desesperadamente en el éxito externo comenzó a fluir desde una fuente interior. Y algo más profundo estaba sucediendo. En esos momentos de quietud, comenzó a experimentar algo que solo podía describir como una presencia. No visiones dramáticas ni voces audibles. Simplemente una creciente conciencia de que no estaba solo, de que había alguien más grande que sus problemas, de que su valor no dependía de su productividad. Poco a poco, esta práctica diaria transformó no solo su vida interior, sino también su liderazgo. Se volvió más centrado, más compasivo, más sabio en sus decisiones. Sus relaciones familiares comenzaron a sanar.
Su salud mejoró. Su equipo notó la diferencia, comentando que su presencia ahora era un ancla de calma en la tormenta corporativa. No renunció a su trabajo. No se mudó a un monasterio. No cambió radicalmente sus circunstancias externas. Simplemente aprendió el poder transformador de estar quieto y conocer que hay un Dios que sostiene el universo y que no necesita nuestra ansiedad frenética para hacerlo funcionar. La gente me pregunta constantemente cuál es mi secreto. Comparte ahora en conferencias de liderazgo. Esperan que les hable de alguna técnica de gestión del tiempo o estrategia de productividad. Se sorprenden cuando les digo que mi práctica más importante es simplemente estar quieto durante 20 minutos cada día. Pero esos 20 minutos diarios de quietud han hecho más por mi efectividad, mi bienestar y mi liderazgo que todas las estrategias de productividad combinadas. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste verdadera quietud? No el colapso exhausto frente al televisor al final del día. No el adormecimiento digital de desplazarte infinitamente por redes sociales. Quietud real, intencional, atenta. ¿Te atreverías a intentarlo hoy mismo? Comienza con solo 5 minutos, si 20 parecen imposibles. Encuentra un lugar donde no serás interrumpido. Apaga tu teléfono, no silenciado, apagado. Siéntate cómodamente, respira profundamente y simplemente está. No intentes vaciar tu mente a la fuerza. No te castigues cuando los pensamientos vengan. Simplemente observa esos pensamientos sin aferrarte a ellos y gentilmente regresa a la conciencia de la presencia de Dios. Quizás descubras que lo que has estado buscando frenéticamente ha estado esperándote en el silencio todo este tiempo. Quizás descubras, como tantos antes que tú, que la quietud no es un lujo espiritual. Es una necesidad absoluta para cualquier persona que desee experimentar la paz en este mundo caótico. La escritora Anne Lamott lo expresó perfectamente. Casi todo se resuelve con la quietud. Este versículo nos recuerda una verdad profunda. A veces, la acción más poderosa que podemos tomar es no actuar en absoluto. A veces, el progreso más significativo ocurre cuando dejamos de movernos constantemente. A veces, necesitamos detenernos para recordar quién es realmente Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Y si estás disfrutando este mensaje de Red de Fe, tómate un segundo para darle like y suscribirte. Tu suscripción nos ayuda a compartir estas verdades transformadoras con más personas en un mundo que desesperadamente necesita escucharlas. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras de Filipenses 4:6-7 contienen tanto un desafío radical como una promesa extraordinaria. Y lo que hace este pasaje aún más notable es el contexto en que fue escrito. El apóstol Pablo escribió estas palabras mientras estaba encadenado en una prisión romana. No desde un retiro espiritual tranquilo en las montañas. No desde un resort de 5 estrellas con vista al mar. No desde una vida cómoda y libre de problemas. Pablo escribió sobre la paz mientras estaba literalmente encadenado a un guardia romano, en condiciones que describiríamos como inhumanas, enfrentando un juicio que podría terminar en su ejecución, sin saber si alguna vez volvería a ver la luz del día como hombre libre. Y desde esas circunstancias extremas, tiene la audacia de escribir: no se inquieten por nada. No dice:
No se inquieten por las cosas pequeñas, o intenten preocuparse menos cuando sea posible, o reduzcan su ansiedad a niveles manejables. Dice categóricamente, por nada. Desde problemas financieros hasta diagnósticos médicos, desde relaciones rotas hasta incertidumbres sobre el futuro, desde pandemias globales hasta crisis personales. Nada debe ser motivo de ansiedad paralizante. ¿Suena imposible? Lo sería si se detuviera ahí. Estaríamos ante un consejo cruel e irrealista, como decirle a alguien con una pierna rota que simplemente deje de sentir dolor, pero inmediatamente nos da la alternativa a la preocupación. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Observa cuidadosamente. No dice que ignoremos nuestros problemas. No dice que pretendamos que todo está bien cuando no lo está. No dice que neguemos la realidad o que adoptemos un optimismo tóxico que sonríe vacíamente mientras todo se derrumba. Dice que llevemos esos problemas, todos ellos, grandes y pequeños, aparentemente insignificantes o absolutamente devastadores, directamente a Dios. Y añade un elemento crucial que a menudo pasamos por alto. Y denle gracias. La gratitud no es un extra opcional, es un componente esencial de esta receta para la paz. Incluso y quizás especialmente en nuestras circunstancias más oscuras, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Esa gratitud recalibra nuestra perspectiva y nos ancla en una realidad más completa que simplemente nuestros problemas actuales. Una mujer diagnosticada con cáncer en etapa 4 decidió tomar estas palabras literalmente. Su pronóstico era sombrío. Los médicos le habían dado meses, no años. El tratamiento sería brutal, con efectos secundarios devastadores. Tenía todo el derecho de estar consumida por el miedo, la ansiedad y la desesperación. Pero decidió probar este enfoque bíblico. Cada vez que el miedo la asaltaba, y sucedía muchas veces al día, especialmente en las horas oscuras de la noche, transformaba ese miedo específico en oración. No oraciones vagas o generales, sino peticiones específicas relacionadas con sus miedos concretos. Cuando temía por el futuro de sus hijos, si ella no sobrevivía, oraba específicamente por su bienestar emocional y por las personas que estarían en sus vidas para apoyarlos. Cuando temía por el dolor físico que podría experimentar, oraba por fortaleza, por médicos competentes, por tratamientos efectivos para el dolor. Cuando temía que su vida hubiera sido en vano, oraba para que su historia, cualquiera que fuera su desenlace, pudiera impactar positivamente a otros. Y terminaba cada oración, incluso las más desesperadas, buscando algo, cualquier cosa, por lo que estar agradecida. Al principio se sentía artificial, casi como un ejercicio mecánico. Gracias por esta cama cómoda. Gracias por esta enfermera amable. Gracias por este vaso de agua fría. Cosas pequeñas, aparentemente insignificantes. Pero con el tiempo se volvió un reflejo. La gratitud comenzó a fluir más naturalmente. Empezó a notar bendiciones que antes pasaba por alto. Y algo extraordinario sucedió. En medio de tratamientos brutales, resultados inciertos y dolor físico real, experimentó momentos de paz que desconcertaban a todo su equipo médico. No debería estar tan tranquila, le dijo un oncólogo durante una ronda hospitalaria. Con su diagnóstico y los efectos secundarios que está experimentando, la mayoría de los pacientes están consumidos por la ansiedad. ¿Cómo lo logra? Es que tengo un secreto, respondió ella, y procedió a compartir este versículo con él. Pero, ¿cómo funciona eso realmente?, preguntó el médico, genuinamente intrigado. Sigo sin entender cómo puede estar en paz cuando su cuerpo está atravesando tal trauma.
Yo tampoco lo entiendo completamente, reconoció ella. Y esa es precisamente la parte más asombrosa. Y aquí llegamos a la promesa más extraordinaria de este pasaje. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no tiene explicación lógica. No es el resultado predecible de una fórmula aplicada correctamente. No es una conexión clara de causa y efecto que podamos graficar o medir científicamente. Desafía todas las reglas de causa y efecto que gobiernan normalmente nuestras experiencias. No tiene sentido encontrar paz profunda cuando tu vida está en llamas. No es racional experimentar tranquilidad cuando enfrentas un diagnóstico terminal. No es lógico sentir serenidad cuando todo a tu alrededor se desmorona. Y sin embargo, millones de creyentes a lo largo de la historia pueden testificar que esta paz inexplicable es absolutamente real. No es imaginación, no es negación, no es disociación psicológica. Es una paz tangible, experimentable, que genuinamente sobrepasa todo entendimiento. Y mira el verbo que usa Pablo, guardará. En el original griego, es un término militar que se refiere a montar guardia, a vigilar con atención constante. Como un poderoso guardaespaldas, esta paz divina se coloca a la entrada de tu corazón y tu mente, bloqueando los ataques de ansiedad, miedo y desesperación que intentan invadirte. ¿Estás cansado de luchar contra la ansiedad con tus propias fuerzas? Has probado de todo, desde medicamentos hasta meditación, desde ejercicio hasta terapia, desde autoayuda hasta simple negación, y sigues sintiendo que estás perdiendo la batalla. Este versículo ofrece un camino diferente. No es magia instantánea, no es una solución libre de esfuerzo, es una práctica diaria, a veces momento a momento, de intercambiar preocupación por oración y quejas por gratitud. Y si estás pensando, he intentado orar y no funcionó, permíteme preguntarte, ¿realmente entregaste tus preocupaciones? ¿O solo las mencionaste y luego las recogiste de nuevo? ¿Terminaste tus oraciones con gratitud genuina o solo con más peticiones? ¿Persististe en el proceso o lo abandonaste cuando no viste resultados inmediatos? La forma importa. La actitud importa. La persistencia importa. Este no es un ritual vacío. Es una práctica transformadora que, con el tiempo, recalibra completamente nuestra respuesta al estrés y la adversidad. Estos 5 versículos han transformado millones de vidas a lo largo de la historia. No son fórmulas mágicas ni conjuros que automáticamente solucionan todos los problemas. Son verdades eternas que, cuando se arraigan profundamente en nuestra alma a través de la meditación, la memorización y la aplicación constante, tienen el poder de cambiar completamente nuestra perspectiva y nuestra experiencia de la vida, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una declaración de absoluta confianza en la provisión de Dios para nuestras necesidades más profundas. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Una promesa de paz que trasciende las circunstancias externas y fluye desde adentro hacia afuera. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Un recordatorio de que Dios ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos fragmentos y que incluso nuestras peores tragedias pueden ser redimidas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Una invitación a encontrar en la quietud intencional una perspectiva transformada y una conexión más profunda con lo divino. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Un camino práctico
hacia una paz que desafía toda lógica y protege nuestra mente y corazón. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida cotidiana? Permítanme ofrecer algunas sugerencias prácticas. Primero, memorizalas. La memorización de las Escrituras no es un ejercicio académico árido. Es una práctica transformadora que asegura que estas verdades estén disponibles en tu mente exactamente cuando más las necesitas. Durante una reunión estresante, en medio de la noche, cuando la ansiedad no te deja dormir, en la sala de espera del hospital, en el momento de una decisión crítica. Si memorizas estos 5 versículos, solo 5, tendrás un arsenal espiritual para combatir la ansiedad en cualquier circunstancia. Puedes recitarlos internamente cuando los pensamientos negativos te asaltan. Puedes meditarlos mientras conduces o esperas en una fila. Puedes susurrarlos como una oración cuando las palabras propias te faltan. Segundo, personalízalos. Estos no son principios abstractos, son promesas personales. Toma tiempo para reflexionar sobre lo que cada versículo significa específicamente para ti y tus circunstancias actuales. Por ejemplo, si el Señor es mi pastor, es una verdad viva para ti. ¿Qué implica eso específicamente sobre la situación financiera que te preocupa? Si Dios promete un futuro y una esperanza, ¿cómo se aplica eso concretamente a la relación rota que parece irreparable? Si estás llamado a estar quieto y conocer que Él es Dios, ¿qué área específica de tu vida necesita esa quietud intencional ahora mismo? Tercero, compártelos estratégicamente. A veces, la persona que más necesita escuchar estas palabras de esperanza es alguien cercano a ti que está luchando, no con un espíritu de sermón o superioridad, sino con humildad y empatía. Comparte el versículo que ha sido significativo para ti. Un mensaje de texto con "Solo pensé en ti cuando leí esto hoy", seguido de uno de estos versículos. Una nota escrita a mano dejada en el escritorio de un colega, estresado. Un versículo compartido gentilmente con un amigo en crisis. Nunca subestimes el poder de las palabras correctas en el momento adecuado. Cuarto, crea recordatorios visuales. Tu entorno influye poderosamente en tus pensamientos. Rodéate de estas verdades estratégicamente. Muchos seguidores de Red de Fe nos han compartido métodos creativos. Una nota adhesiva en el espejo del baño para ver estas palabras cada mañana. Un fondo de pantalla en el teléfono con el versículo que más necesitan recordar. Una pequeña tarjeta en la guantera del auto para los momentos de tráfico frustrante. Un marcador en su Biblia o incluso arte en las paredes de su hogar que incorpora estas escrituras. Quinto, practica la gratitud intencionalmente junto con la oración. Como vimos en Filipenses 4, la gratitud y la paz están íntimamente conectadas. Desarrolla el hábito de terminar cada petición con agradecimiento específico, incluso y especialmente cuando estás en medio de circunstancias difíciles. Mantén un diario de gratitud donde cada día anotes al menos 3 cosas por las que estás agradecido, entrenando tu mente para notar las bendiciones que fácilmente pasamos por alto en nuestra cultura de comparación constante y descontento crónico. Recuerda que la transformación espiritual raramente ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de renovación de nuestra mente y corazón a través de la verdad de Dios. La constancia es clave. No te desanimes si no experimentas cambios dramáticos inmediatamente. Continúa alimentando tu mente y espíritu con estas verdades, y con el tiempo verás cómo comienzan a transformar tu forma de pensar, sentir y responder a la vida.
Si este video te está ayudando, ¿podrías tomarte un segundo para darle like y compartirlo? Tu simple acción podría hacer que estas palabras de esperanza lleguen a alguien que realmente las necesita hoy. Quizás conoces a alguien que está luchando con ansiedad paralizante, con miedo al futuro, con desesperación por circunstancias que parecen irremediables. Este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan escuchar en este momento. A lo largo de los siglos, en culturas y circunstancias vastamente diferentes, estos 5 versículos han proporcionado un ancla para el alma humana cuando las tormentas de la vida amenazan con hundir el barco. Su poder no ha disminuido con el paso del tiempo. Son tan relevantes y transformadores hoy como lo fueron cuando fueron escritos. Te animo a que no te detengas con estos 5 versículos. La Biblia está llena de promesas de esperanza y paz, esperando ser descubiertas y aplicadas a tu vida. En nuestro canal Red de Fe, exploraremos muchas más en videos futuros, profundizando en las riquezas inagotables de la sabiduría bíblica para la vida contemporánea. Algunas sugerencias adicionales que podrías explorar por tu cuenta incluyen Isaías 41:10, sobre no temer, porque Dios está con nosotros. Romanos 8:28, sobre cómo todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. 2 Corintios 4:16-18, sobre ver nuestras dificultades desde una perspectiva eterna. O Mateo 11:28-30, sobre encontrar descanso para nuestras almas cansadas en Jesús. La paz que anhelas no es simplemente la ausencia de problemas o conflictos. Muchas personas sin tormentas aparentes en su vida siguen experimentando un profundo desasosiego interior. La verdadera paz es la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos. Es un ancla inmóvil cuando las olas se levantan a nuestro alrededor. Es una roca firme cuando los terremotos de la vida sacuden todo lo demás. Mi esperanza y oración para ti hoy es que estos versículos no sean solo información interesante, sino transformación genuina. Que estas antiguas palabras de las Escrituras cobren vida nueva en tu corazón, trayéndote esperanza cuando más la necesites y paz que perdure más allá de las tormentas. Que puedas experimentar la realidad de estas promesas en tu propia vida, no como conceptos teóricos, sino como verdades vividas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de estos poderosos versículos. Si te ha resultado útil, no olvides suscribirte a Red de Fe para recibir más contenido que nutrirá tu espíritu y te ayudará a crecer en tu fe. Y comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber qué versículo resonó más contigo y por qué. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Hasta nuestro próximo video. Recuerda, la paz está disponible para ti, incluso en medio del caos. Como dice nuestro último versículo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y está esperando guardarte en Cristo Jesús. No porque eres suficientemente bueno, o porque tienes suficiente fe, o porque has resuelto todas tus dudas, sino porque Él es suficientemente bueno y su amor por ti es inquebrantable. Que encuentres hoy esa paz que todo el mundo busca, pero que solo se encuentra en aquel que dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. Quédate con Dios